Madrid hervía bajo el sol de la tarde, y el aroma de churros y cafés se mezclaba con el bullicio de las estrechas calles del centro. Entre los edificios de fachadas históricas, pequeños salones de belleza mantenían una rutina tranquila, con clientas fieles y conversaciones discretas. Uno de esos lugares era el Salón Bella Vida, un espacio sencillo pero acogedor, dirigido por Clara Torres, una mujer de 28 años con ojos marrones profundos y cabello negro siempre recogido en un moño improvisado. Clara tenía un don natural para la manicura. Sus manos eran ágiles, sus uñas impecables, y su paciencia con cada clienta era casi terapéutica. Pero detrás de la sonrisa profesional había una vida llena de sacrificios. Vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, trabajaba 10 horas al día y, desde hace algunos meses, enfrentaba sola el embarazo inesperado de Elías, un hombre que había desaparecido de su vida antes incluso de que ella pudiera contarle la noticia. Cada día era una lucha para pagar el alquiler, comprar pañales y mantener la dignidad en un mundo que, muchas veces, parecía ignorarla. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Elías Fernández, un empresario millonario de 35 años, vivía rodeado de lujo y apariencias. Hijo de una familia tradicional de Madrid, heredó una fortuna considerable y dirigía una cadena de hoteles boutique que atraía clientes de todo el mundo. Alto, de cabello castaño claro, siempre impecable y ojos azules, Elías era el tipo de hombre que imponía respeto y despertaba envidia y admiración por igual. Sin embargo, detrás del traje caro y los coches de lujo, escondía un vacío emocional que ni todo el dinero podía llenar. Aún cargaba con el peso de decisiones precipitadas de su juventud, incluido el abandono de Clara, sin saber que ella estaba embarazada. El destino, que Clara creía cruel, preparaba un encuentro inesperado. Aquella tarde, Elías, con una agenda llena de reuniones, decidió entrar al Salón Bella Vida por casualidad. Una recomendación rápida de una colega decía que allí se hacía la mejor manicura de Madrid, y él, cansado de elegir lugares fríos e impersonales, quiso probar algo diferente. Sin saberlo, estaba a punto de entrar en la misma sala donde años atrás había dejado una parte inconclusa de su vida. Clara, ocupada con una clienta, ni siquiera se percató de la presencia del hombre de traje al fondo del salón. Los minutos transcurrían entre risas, conversaciones triviales y el ruido constante de los secadores de cabello. Hasta que la visión de él atravesó la puerta de vidrio. Algo en su postura, en el corte de cabello, en la mirada distante, hizo que su corazón se detuviera por un instante. Ella conocía esos ojos, no podía ser coincidencia. Elías, por su parte, apenas notó a la clienta con la que Clara trabajaba. Sus ojos estaban fijos en ella, tratando de reconocer recuerdos antiguos y no tan claros. La mujer frente a él parecía diferente, más fuerte, más madura, pero aún así había algo inconfundible. Ese rostro, esa manera de inclinar la cabeza al sonreír, despertó una ola de emociones que él creía enterradas para siempre. Mientras el reloj marcaba cada segundo con lentitud, el contraste entre sus vidas se volvió evidente. Él, con todo lo que el dinero podía comprar, aún se sentía perdido ante esa situación inesperada. Ella, sin recursos abundantes, irradiaba fuerza y dignidad que él nunca supo valorar. La tensión en el aire era casi palpable, y ambos sabían que ese encuentro casual estaba a punto de transformar la rutina de sus vidas, aunque ninguno de los dos supiera exactamente cómo. Y así, en el corazón de Madrid, entre esmaltes, secadores y el olor a café recién hecho, comenzaba una historia que mezclaba arrepentimiento, coraje y un futuro incierto. Un encuentro que podría cambiarlo todo, para bien o para mal. El silencio tenso entre Clara y Elías fue interrumpido por el sonido de un celular vibrando. Clara miró la pantalla. Era un mensaje de una clienta que necesitaba reprogramar su cita. Con un suspiro, se disculpó, pero al levantar la vista, encontró a Elías parado cerca de la silla, todavía observándola. «Buenos días, ¿puedo ayudarle?», preguntó Clara, intentando mantener la voz firme. Elías sonrió, una sonrisa que mezclaba nerviosismo y sorpresa. «Yo, escuché que aquí hacen la mejor manicura de Madrid», dijo, desviando la mirada hacia las uñas perfectamente pintadas de otra clienta. «Pensé que podría probar». Clara sintió una mezcla de irritación y sorpresa. Había algo familiar en él, un recuerdo que insistía en tocar la puerta de su memoria. Pero no tenía tiempo ni energía para enfrentamientos emocionales en ese momento. Necesitaba mantener el control. «Claro, podemos empezar. Por favor, siéntese». Ella indicó la silla con un gesto educado, pero su mente corría en 1000 direcciones. Mientras trabajaba en sus uñas, cada movimiento traía de vuelta recuerdos dolorosos. La última vez que lo vio, cuando estaba embarazada y sin saber cómo afrontar el abandono, las lágrimas silenciosas, el miedo de contar a sus padres que tendría un hijo de alguien que no estaba presente. «¿Está bien?», preguntó Elías, rompiendo el silencio. Había sinceridad en su voz, pero también cautela, como si temiera abrir viejas heridas.
Clara respiró hondo y solo asintió. No quería darle satisfacción emocional, ni permitir que viera que todavía había cicatrices abiertas. Pero el desconcierto crecía mientras él continuaba mirándola, tratando de descifrar algo que ella se negaba a mostrar. En ese instante, una clienta antigua, una señora de la alta sociedad madrileña, entró al salón. Al notar la presencia de Elías, exclamó en voz alta, sorprendida. «Elías Fernández. ¿Aquí? Con todos viéndonos. ¡Qué inesperado!». La frase disparó miradas curiosas de otras clientas y empleados. La señora, siempre directa, continuó. «Clara, ¿recuerdas cuando él, bueno, ya sabes, dejó embarazada a esa joven y desapareció? ¿Quién diría que aparecería aquí?». El salón cayó en un silencio pesado. Cada palabra resonaba como un golpe, y Clara sintió que su rostro ardía de vergüenza. Quiso desaparecer, hundirse en el suelo del salón. Las clientas murmuraban, algunas intercambiando miradas de incomodidad, otras con curiosidad morbosa. Elías se mostró visiblemente incómodo. La humillación pública, algo que nunca imaginó enfrentar, tocaba a la puerta de su mundo de privilegios. Abrió la boca para defenderse, pero no había palabras que suavizaran el impacto de lo dicho. Yo no sabía que ella trabajaba aquí», dijo finalmente, con voz baja, casi un susurro. Clara sintió una mezcla de rabia y tristeza. Durante años, había cargado con el dolor del abandono, la lucha solitaria para mantener al hijo que pronto llegaría, y ahora él aparecía como si nada hubiera pasado. El choque y la indignación la dominaban, pero mantuvo la postura profesional, sin dejar que se reflejara la tormenta interna. Mientras tanto, las miradas a su alrededor continuaban juzgando, murmurando sobre el millonario que volvió y la mujer que sufrió sola. El contraste entre sus vidas era brutal y evidente. Él, vestido con un traje a medida, rodeado de símbolos de riqueza y éxito. Ella, con ropa sencilla, manos marcadas por el trabajo duro, pero con una dignidad que no se compraba con dinero. El conflicto emocional se intensificó cuando el hijo de Clara, Mateo, de 5 años, apareció en el salón acompañado por su abuela. El niño, curioso, miró a Elías y dijo sin entender la complejidad de la situación. «Mamá, ¿quién es ese hombre?». La pregunta simple de Mateo atravesó el corazón de Clara y también golpeó a Elías como un puñetazo. No había escapatoria de la realidad, había perdido años de vida del hijo que nunca conoció y ahora se encontraba ante un futuro que exigía decisiones difíciles. Clara, conteniendo las lágrimas, respondió con firmeza. «Es alguien del pasado, querido. Ahora vamos a continuar con lo que estábamos haciendo». Pero la incomodidad ya se había extendido por el salón. Elías, sintiendo el peso del juicio público y las consecuencias de sus decisiones pasadas, comprendió que aquel encuentro casual estaba lejos de ser solo una coincidencia. Era un enfrentamiento con su propia vida, una oportunidad de enfrentar lo que había ignorado durante años. A medida que pasaban los minutos, la tensión crecía y ambos sabían que nada podría volver a ser como antes. Clara necesitaba protegerse a sí misma y a su hijo, manteniendo intacta su dignidad. Elías debía decidir si solo observaría o si finalmente asumiría la responsabilidad que había evitado durante tanto tiempo. El salón Bella Vida, que antes era un refugio tranquilo, se transformó en el escenario de un drama cargado de emoción, juicio y tensión. Cada mirada, cada palabra susurrada, les recordaba que aquel encuentro cambiaría todo, ya fuera hacia la reconciliación o hacia el distanciamiento definitivo. Y así, en el corazón de Madrid, bajo la mirada curiosa de clientas y transeúntes, comenzaba a desarrollarse la historia de abandono, arrepentimiento y posible redención. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Clara. Cada vez que recordaba la mirada de Elías, sentía una mezcla de rabia, dolor e incredulidad. El salón, que antes era su refugio seguro, ahora parecía lleno de ecos del pasado. Algunas clientas susurraban discretamente sobre lo que habían visto, otras se acercaban, curiosas, queriendo saber detalles que Clara no tenía valor de contar. Se sentía expuesta, juzgada, como si todos conocieran su historia íntima sin su permiso. Elías, por su parte, no podía sacar a Clara de su mente. El recuerdo del embarazo inesperado, del abandono precipitado, de la ausencia de cualquier contacto, lo perseguía como un fantasma. Intentó enviar mensajes, concertar encuentros para hablar, pero cada intento parecía aumentar la distancia emocional. Clara no quería volver a ser herida, y cada acercamiento suyo reavivaba una herida que aún sangraba. Una tarde, mientras Clara atendía a una clienta en una de las sillas, el salón fue sorprendido por un grupo de conocidos de Elías, clientes habituales de los hoteles de la cadena que él administraba. Entraron con risas fuertes, conversaciones agudas y miradas curiosas. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con aire arrogante, comentó en voz alta. «Así que es verdad, Clara. Dicen que estabas sola cuando Elías desapareció, increíble cómo algunas personas logran salir adelante».
La frase, aunque disfrazada de elogio, estaba cargada de juicio y humillación. Todo el salón quedó en silencio, y Clara sintió todas las miradas sobre ella. El calor le subió al rostro, las manos temblaron y el esmalte recién aplicado casi se escapó de las uñas de la clienta. Tragó su rabia y tristeza, manteniendo la voz firme. Creo que todos tienen una historia. Prefiero concentrarme en la mía. Pero la humillación no terminó ahí. Otro de los amigos de Elías, percibiendo la situación delicada, decidió provocar aún más. Sobreviviste sola, pero ¿y el niño? Debe ser difícil criar a un hijo sin la ayuda del padre, ¿no es así? El comentario golpeó a Clara como un puñetazo en el estómago. Sintió la presión de todas las miradas, la tensión del juicio social que durante tanto tiempo había intentado ignorar. Su mente giraba en círculos, recordando las noches en vela, los pañales, las cuentas atrasadas y el miedo constante de no poder mantener a Mateo. Elías, al darse cuenta del efecto de cada palabra, se levantó rápidamente. Su rostro reflejaba culpa, vergüenza y frustración. Intentó intervenir. Por favor, paren. No se habla así de alguien. Pero sus palabras sonaron vacías. El peso del pasado, el abandono y la humillación pública eran mucho más fuertes que cualquier disculpa en ese momento. Clara lo miró, y por primera vez, dejó entrever la ira que sentía. Nunca estuviste aquí cuando te necesité. No esperes arreglarlo ahora con palabras. La tensión en el aire era casi palpable. Clara sintió una mezcla de tristeza y furia, con lágrimas amenazando con caer, pero mantuvo la postura, sabiendo que cualquier muestra de debilidad sería aprovechada por los que la rodeaban. Mateo, observando la situación, sostuvo su mano con fuerza, como si supiera que debía protegerla, aunque sin comprender completamente lo que sucedía. El resto del día pasó lentamente. Clara se encerró en la oficina del salón, respirando hondo, tratando de organizar sus pensamientos y lidiar con el torbellino de emociones. Sabía que no podía permitir que el juicio ajeno destruyera su dignidad, pero también sabía que enfrentarse a Elías nuevamente requeriría más valor del que jamás había imaginado. Durante la noche, mientras ordenaba la casa y preparaba la cena para Mateo, Clara sintió el peso de todo lo vivido. Cada lágrima no derramada en el salón parecía acumularse dentro de ella, creando una tensión que amenazaba con estallar en cualquier momento. El silencio del apartamento, antes reconfortante, ahora amplificaba la soledad y el miedo. Elías, por otro lado, no podía dormir. Cada recuerdo, cada palabra dicha en aquel salón, cada expresión de Clara invadía sus pensamientos sin cesar. Finalmente comprendió la gravedad de sus errores pasados. El abandono, la falta de responsabilidad, el silencio ante el sufrimiento de Clara, todo volvía a él con fuerza aplastante. Por primera vez, no había dinero, poder ni influencia que pudieran borrar la culpa. Necesitaba actuar, pero no sabía cómo pedir perdón sin causar más dolor. El drama alcanzó su punto máximo cuando, unos días después, Clara recibió una llamada inesperada. Era una de las clientas del salón, una mujer influyente en la ciudad, invitándola a participar en un evento benéfico donde también estaría presente Elías. La propuesta era simple, una recaudación para niños necesitados, un espacio de convivencia social que podría generar oportunidades de networking. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. La presencia de Elías era inevitable, y la idea de enfrentarlo nuevamente provocaba un miedo mezclado con expectativa. Sabía que ese evento sería una prueba de su fortaleza emocional, una oportunidad de enfrentar el pasado de frente, pero también un riesgo de exponerse nuevamente al juicio público. Mientras colgaba el teléfono, Clara miró a Mateo y respiró hondo. La vida le había puesto desafíos enormes frente a ella, pero también una oportunidad de decidir cómo afrontarlos. El dolor, la humillación y la rabia estaban presentes, pero había una chispa de coraje creciendo dentro de ella. Algo le decía que ese enfrentamiento, aunque doloroso, podría ser el comienzo de una transformación que ni siquiera ella podía imaginar. El drama estaba lejos de terminar. Cada paso de Clara, cada decisión tomada, estaba a punto de moldear no solo su destino, sino también el de Elías y Mateo. Y así, en el corazón de Madrid, entre calles concurridas y el aroma de café fresco, la historia se profundizaba, cargada de emoción, vergüenza y una tensión que amenazaba con estallar en cualquier momento. El evento benéfico se celebraba en un elegante salón de recepciones del barrio de Salamanca, en Madrid. Lujosos candelabros de cristal reflejaban la luz dorada, y el aroma de tapas finas se mezclaba con el perfume de las invitadas, creando un ambiente de lujo y sofisticación. Clara llegó acompañada de su amiga y colega de trabajo, Isabel, quien la animaba a enfrentar el pasado y a no permitir que la humillación definiera quién era. Elías estaba allí, impecable con su traje azul marino, saludando a los invitados con una sonrisa cortés, pero por dentro sentía un nudo de ansiedad.
Cada paso de Clara acercándose al salón aceleraba su corazón, y él percibió que la mujer frente a él ya no era la joven insegura que había abandonado años atrás. Tenía una fuerza que él jamás reconoció cuando la dejó atrás. El punto de inflexión ocurrió durante la subasta benéfica, cuando un niño del barrio desfavorecido subió al escenario para agradecer a los patrocinadores. Su discurso fue emocionante, pero el momento culminante llegó cuando Mateo, el hijo de Clara, fue llamado para presentar un proyecto infantil que ella había ayudado a organizar. Al verlo en el escenario, con expresión de orgullo y brillo en los ojos, Elías sintió una ola de emoción tan intensa que necesitó alejarse unos instantes, respirando hondo para controlar lo que sentía. Clara notó su mirada entre el público. La realidad que había intentado ignorar durante tanto tiempo estaba ahora frente a ella, y no había vuelta atrás. La tensión entre ambos se volvió casi tangible. Elías finalmente se acercó tras la presentación, con una postura humilde y sincera. Clara, comenzó, pero las palabras parecían insuficientes. Nunca imaginé que estarías aquí y que todo esto habría pasado. Clara levantó la mirada, firme y serena, pero con la emoción visible en los ojos. Elías, lo que pasó en el pasado no se borra. Pero, veo que has venido aquí no solo por mí, sino también por Mateo. Su voz era firme, pero cargada de emoción. El milagro del punto de inflexión no vino de una disculpa inmediata, sino de un gesto inesperado. Elías se ofreció a apoyar el proyecto infantil, contribuyendo a que más niños en situación de vulnerabilidad tuvieran acceso a educación y recreación. Era un acto de responsabilidad que nunca había mostrado antes, y por primera vez, Clara percibió en él la posibilidad de un cambio real, no solo palabras vacías. En ese momento, surgió de manera natural un ligero llamado a la acción, conectado con la emoción del evento. Si tú también estás apoyando a Clara y Elías, aprovecha este momento y suscríbete al canal. La reviravuelta apenas comienza. El gesto de Elías aportó una nueva dinámica a su relación. No era solo el encuentro entre pasado y presente, era la oportunidad de reconstruir la confianza, de mostrar arrepentimiento genuino y comenzar a reparar lo que se había perdido. Clara, aunque cautelosa, sintió una chispa de esperanza. No se trataba de olvidar el dolor ni borrar los años de lucha en soledad, sino de reconocer que los cambios y los nuevos comienzos eran posibles, incluso en las situaciones más inesperadas. A medida que avanzaba la noche, Clara y Elías tuvieron la oportunidad de conversar con más calma, lejos del público atento. Él explicó sus años de ausencia, las razones que lo llevaron a alejarse y, sobre todo, la conciencia tardía de su error. Clara escuchó, manteniendo la postura, pero permitiéndose sentir el peso de las emociones que surgían a medida que sus palabras tocaban sus recuerdos más profundos. El ambiente de la noche, cargado de emoción y tensión, se convirtió en un terreno fértil para el desarrollo de la historia. No era todavía la reconciliación total, pero el punto de inflexión estaba marcado. Elías había mostrado por primera vez que estaba dispuesto a actuar y asumir la responsabilidad de su ausencia, y Clara comenzaba a considerar que tal vez no estaría sola para siempre. El contraste entre los dos mundos, el de la humillación y el sufrimiento pasados, y el de la posibilidad de redención y apoyo presente, se volvía cada vez más evidente. Clara sintió que ese momento podía redefinir no solo su relación con Elías, sino también la manera en que veía su propio futuro. Y así, en medio del lujo del evento, la mirada orgullosa de Mateo y la sinceridad inesperada de Elías, la historia avanzaba hacia un nuevo capítulo, un camino de superación, coraje y emociones intensas que empezaban a transformarse en esperanza. Después del evento benéfico, Clara volvió al Salón Bella Vida con una sensación extraña, una mezcla de alivio, miedo y una tímida esperanza. La vida seguía siendo desafiante, pero ahora había una nueva perspectiva. Comenzó a darse cuenta de que, aunque los años de abandono habían dejado cicatrices, existían oportunidades reales de cambio y crecimiento. Al día siguiente, una clienta habitual entró al salón con noticias sorprendentes. Doña Carmen, una empresaria local influyente y admiradora del trabajo de Clara, se acercó con una sonrisa cálida. Clara, escuché sobre el evento de ayer, quedé impresionada con tu iniciativa con Mateo y los niños. Tengo algunos contactos que podrían ayudarte a expandir el salón y ofrecer cursos de manicura profesional para jóvenes de la comunidad. Clara apenas podía creerlo. Las puertas que ella imaginaba cerradas para siempre comenzaban a abrirse. La propuesta llegó como un soplo de aire fresco, reforzando que su esfuerzo y dedicación estaban siendo reconocidos, no solo por los clientes, sino también por personas influyentes en Madrid. Mientras tanto, Elías continuaba intentando reconectarse de manera discreta. Ayudaba en los proyectos de los niños, visitaba el salón en horarios estratégicos para no causar incomodidad y ofrecía apoyo financiero para pequeñas mejoras. Nada forzado, nada impaciente, solo gestos concretos que demostraban responsabilidad y un deseo genuino de reparar el pasado.
Clara empezó a comprender que la superación no se trataba únicamente de la reconciliación con Elías, sino también de rescatar su autoestima y confianza en sí misma. Reorganizó el salón, implementó cursos de capacitación para jóvenes aprendices y comenzó a diversificar los servicios ofrecidos. Cada pequeño éxito era celebrado, cada sonrisa de una clienta satisfecha servía como combustible para seguir adelante. Mateo, que antes veía el mundo con inocencia, ahora observaba a su madre con creciente admiración. Percibía su fuerza, el valor de enfrentar humillaciones pasadas y transformar el dolor en acción. Clara, a su vez, encontraba en cada gesto de su hijo un incentivo para continuar, demostrando que no era solo ella quien se estaba levantando, toda la familia comenzaba a florecer. Una tarde, mientras trabajaba en las uñas de una clienta, Clara recibió una visita inesperada. Isabel llegó con equipos para iniciar los cursos de manicura para los jóvenes de la comunidad. Pensé que podrías usar una ayuda extra, dijo Isabel, sonriendo. Al fin y al cabo, no estás sola en esto. Clara sintió que el corazón se le calentaba. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que el mundo no estaba en su contra. Personas dispuestas a apoyar, gestos de solidaridad y oportunidades reales comenzaban a pintar un futuro que hacía unos meses parecía imposible. Elías, observando desde lejos, sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Cada acción de Clara, cada paso de autonomía y fuerza, demostraba que ella no necesitaba de él para levantarse. Esa constatación dolía, pero también lo motivaba a convertirse en una presencia positiva, honesta y responsable. Necesitaba mostrar que no era solo el pasado lo que lo definía, ahora sus decisiones podían marcar una diferencia real. En los días siguientes, Clara recibió invitaciones para participar en eventos comunitarios, ferias de emprendimiento y talleres de capacitación. La notoriedad que antes la avergonzaba comenzó a transformarse en respeto y reconocimiento. Comprendió que la superación inicial venía desde dentro, del valor de actuar, de mantenerse firme frente al dolor y de aceptar ayuda cuando surgía de manera genuina. El punto crucial de esta fase de superación no era solo la mejora financiera o social, sino la reconstrucción de la autoestima de Clara. Cada victoria, por pequeña que fuera, reforzaba su capacidad de enfrentar desafíos y transformar situaciones adversas en oportunidades. Poco a poco, Madrid dejaba de ser únicamente el escenario de su humillación y dolor. También se convertía en el escenario de sus logros, superación y pequeñas alegrías, demostrando que, incluso después de los peores momentos, era posible comenzar a escribir un nuevo capítulo de vida. Las semanas que siguieron a la superación inicial trajeron cambios profundos en la vida de Clara. El Salón Bellavida comenzó a atraer nuevos clientes, no solo por la calidad de los servicios, sino por la reputación que Clara estaba construyendo, la de una mujer resiliente, dedicada y capaz de transformar dificultades en oportunidades. Implementó talleres semanales para jóvenes aspirantes a manicuras, enseñando técnicas profesionales y habilidades de atención al cliente. Muchos de ellos eran de barrios humildes de Madrid, y Clara se convirtió en una figura inspiradora, demostrando que talento, esfuerzo y valentía podían superar barreras sociales. En cada clase, sentía no solo la satisfacción de enseñar, sino también el orgullo de ver que su propia trayectoria servía de ejemplo. Mateo crecía observando a su madre y aprendiendo de ella sobre coraje y determinación. Comenzó a ayudarla en el salón, organizando pequeños materiales e incluso recibiendo a algunos clientes con una sonrisa tímida pero genuina. Para Clara, cada momento compartido con su hijo reforzaba la importancia de crear un ambiente de esperanza y autoestima. Mientras tanto, Elías se acercaba de manera más constante, sin forzar situaciones. Apoyaba las iniciativas de Clara, invertía en mejoras del salón y ofrecía recursos para ampliar los cursos. Poco a poco, sus acciones dejaban claro que no se trataba solo de reparar el pasado, sino de actuar de manera ética y responsable en el presente. Clara comenzó a verlo no solo como el hombre que la había abandonado, sino también como alguien capaz de cambio y de convertirse en un aliado en la construcción de un futuro mejor para Mateo. El crecimiento emocional de Clara también se reflejó en su actitud ante las adversidades. Problemas financieros que antes la habrían desesperado comenzaron a ser vistos como desafíos que podían solucionarse con planificación, creatividad y esfuerzo. Aprendió a delegar funciones, organizar el flujo de trabajo e incluso negociar con proveedores, desarrollando habilidades de gestión que antes no imaginaba poseer. El contraste entre el pasado y el presente se volvía cada vez más evidente. Antes, Clara se veía limitada por el abandono, la soledad y la inseguridad. Ahora, se sentía dueña de su propio destino, capaz de enfrentar críticas, superar humillaciones y construir una red de apoyo sólida. Cada pequeña victoria reforzaba su confianza y su visión positiva del futuro. Elías, por su parte, vivía una transformación paralela.
La presencia de Clara y su postura firme frente al pasado lo obligaron a reflexionar sobre sus decisiones, su responsabilidad como padre y la manera en que se relacionaba con los demás. Comenzó a comprender que la riqueza y el estatus social no sustituyen el compromiso emocional, el respeto y la responsabilidad. Esta conciencia transformaba su relación con Clara, ya no marcada por el poder y el arrepentimiento superficial, sino por la necesidad genuina de actuar de manera ética y presente. Un día, durante un taller, una de las jóvenes alumnas se acercó a Clara con entusiasmo. «Señora Clara, nunca imaginé que podría aprender tanto y sentirme valorada así. Me ha inspirado a creer que puedo alcanzar mis sueños». Clara sonrió, sintiendo un calor en el pecho. Cada palabra, cada gesto de reconocimiento, consolidaba su transformación. Ya no era solo la mujer abandonada y humillada, ahora era mentora, líder y ejemplo de superación. Esta fase de crecimiento también permitió que Clara viera a Elías de manera diferente. Comenzó a percibir no solo el dolor del pasado, sino también la posibilidad de construir una relación basada en responsabilidad, honestidad y respeto mutuo. Su arrepentimiento dejaba de ser un peso para convertirse en una invitación a reconstruir vínculos, aunque de forma gradual y cautelosa. La evolución emocional se reflejaba en cambios concretos en la vida diaria. El salón pasó a ofrecer más servicios, los cursos de manicura se consolidaron como referencia para jóvenes de la comunidad y la relación de Clara con clientes y colegas se fortaleció. Cada paso de la transformación reforzaba la idea de que, incluso tras el dolor y la humillación, era posible reconstruir una vida plena, llena de propósito y esperanza. En el horizonte, Madrid dejaba de ser solo escenario de sufrimiento y juicio. Se convertía en escenario de victorias, aprendizajes y crecimiento. Clara, Elías y Mateo comenzaban a vivir un presente más consciente y estructurado, preparando el terreno para desafíos mayores, pero ahora enfrentados con coraje y determinación. El gran evento de la temporada del Salón Bella Vida estaba a punto de comenzar, una exposición de talentos locales que reunía a clientes, jóvenes aprendices y patrocinadores influyentes de la ciudad. Clara había planeado todo con sumo cuidado, cada detalle reflejaba su dedicación y crecimiento. Era el momento de mostrar no solo su trabajo, sino también la fuerza y transformación que ella y Mateo habían logrado. Elías llegó temprano, más nervioso que nunca. Sabía que aquella sería la prueba definitiva de sus intenciones y de su presencia en el mundo de Clara. El pasado, lleno de abandono y dolor, pesaba en cada paso que daba hacia la entrada del salón. Cuando el evento comenzó, Clara notó miradas curiosas, sonrisas admirativas y algunos murmullos sobre la trayectoria de superación que había construido. Pero nada la preparó para el momento en que Mateo subió al escenario para presentar a una de las alumnas del curso de manicura, mostrando cómo pequeñas acciones pueden transformar vidas. Elías estaba al fondo de la sala, observando cada movimiento con atención. Sintió una emoción intensa al ver a Clara sonreír, conduciendo el evento con confianza, dignidad y autoridad. Entonces, algo inesperado ocurrió. Una alumna, visiblemente emocionada, se acercó a Clara y dijo en voz alta: «Gracias a la señora Clara, aprendí a creer en mí misma y a luchar por mis sueños. Me enseñó que no importa de dónde venimos, sino hasta dónde podemos llegar». El público estalló en aplausos, y Clara sintió que su corazón se aceleraba. Pero el clímax emocional llegó cuando Mateo, desde el escenario, señaló a Elías y dijo: «Papá, este es el hombre que estaba en nuestras historias antiguas. Pero hoy estamos juntos, y quiero que todos vean que podemos cambiar nuestro futuro». El salón entero guardó silencio, todos los ojos fijos en Elías. Tragó saliva, sintiendo el peso de años de ausencia y el impacto del amor genuino que todavía existía en Clara y Mateo. Por primera vez, comprendió que no podía borrar el pasado, pero sí podía tomar decisiones que cambiaran el futuro. Clara, firme en el escenario, lo miró. Había dolor, sí, pero también una fuerza que él nunca había visto en ella. Cada palabra, cada gesto de su postura, transmitía autoridad, confianza y capacidad de decidir por sí misma. Elías, dijo con firmeza, lo que pasó en el pasado no vuelve, pero la manera en que actuamos hoy define el mañana. ¿Estás aquí para ayudar o solo para observar? Toda la sala contuvo la respiración. Elías dio un paso al frente, acercándose a Clara, mirándola a los ojos con sinceridad y arrepentimiento. Estoy aquí para apoyar, asumir mi responsabilidad y reconstruir nuestra relación, contigo y con Mateo. Sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero hacer lo necesario para estar presente de verdad. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. No era una entrega inmediata, sino una oportunidad concreta de reconciliación, de transformación emocional y de reconstrucción de vínculos. El clímax de la historia residía en reconocer el pasado, tener el valor de enfrentar las consecuencias y decidir actuar con honestidad y responsabilidad. La tensión, antes cargada de dolor y juicio, se transformó en emoción y esperanza.
El público aplaudía no solo el talento de las alumnas, sino también la fuerza de Clara y el valor de Elías al asumir sus errores. El clímax era, por tanto, emocional y simbólico, el punto de ruptura entre el sufrimiento pasado y las posibilidades futuras. Mateo, orgulloso, abrazó a Clara y a Elías juntos, y en ese instante quedó claro el significado del clímax, el poder del perdón, la importancia de la responsabilidad y la fuerza de la transformación humana. Cada lágrima contenida, cada gesto de valentía y cada decisión correcta convergían en un momento catártico que redefinía sus vidas. El enfrentamiento ya no era entre ira y arrepentimiento, sino entre el dolor antiguo y la esperanza presente. Al final del evento, Clara y Elías salieron del escenario juntos, no solo como figuras centrales de un drama, sino como protagonistas de un futuro reconstruido, lleno de posibilidades y emociones auténticas. En los días que siguieron al gran evento, la vida de Clara comenzó a estabilizarse de manera significativa. El Salón Bellavida se convirtió en un referente en la ciudad, no solo por los servicios de manicura, sino por el impacto social que Clara y sus cursos para jóvenes de la comunidad estaban generando. Personas que antes la miraban con juicio ahora la admiraban por su talento, fuerza y dedicación. Mateo, orgulloso de su madre, florecía en medio de la atención y el cariño que recibía de la comunidad. Se sentía seguro, amado y confiado, y este cambio no pasó desapercibido para Clara. La sonrisa constante de su hijo y su curiosidad insaciable eran recordatorios de que todo por lo que ella había luchado estaba dando frutos. Elías asumió un papel activo en sus vidas, ya no como alguien intentando reparar superficialmente el pasado, sino como un compañero responsable y presente. Ayudaba en los proyectos del salón, contribuía financieramente a iniciativas sociales y pasaba tiempo de calidad con Mateo, creando vínculos genuinos. Clara, por su parte, aún mantenía cautela, pero comenzó a reconocer que él realmente había cambiado. Una tarde, mientras trabajaba en el salón, Clara recibió la visita de una antigua clienta que se había alejado durante los años difíciles. Trajo flores y dijo: «Clara, veo que no solo superaste todo, sino que creaste algo inspirador. Me arrepiento de no haber creído en ti antes». El reconocimiento de la comunidad trajo una sensación de justicia emocional. Todo lo que Clara había sufrido, humillación, abandono, críticas, finalmente encontraba contrapunto en respeto, admiración y aceptación. En casa, la rutina con Mateo se volvió más ligera y alegre. Clara percibió que había construido un entorno seguro, amoroso y estable para su hijo. Podía reír, jugar y enseñar sin sentir el peso de la soledad que la acompañaba antes. El pasado doloroso todavía existía, pero ya no la definía, era solo parte de su historia, no su destino. Elías y Clara comenzaron a compartir más momentos juntos, explorando Madrid, paseando por los parques, visitando ferias e incluso planeando pequeños viajes culturales con Mateo. Su relación evolucionó de manera orgánica, basada en respeto, confianza y responsabilidad, sin prisas, pero con sinceridad. Un momento significativo ocurrió cuando Clara, en una reunión con patrocinadores del salón, se dio cuenta de que había alcanzado no solo reconocimiento profesional, sino también estabilidad financiera. Podía invertir en mejoras, expandir los cursos e incluso planear sueños más grandes para el futuro. La sensación de autonomía era liberadora. Finalmente, la mujer que fue humillada y abandonada se convertía en protagonista de su propia vida. La transformación de Elías también era evidente. Pasó de ser un hombre distante y egoísta a alguien que entendía la importancia de la presencia, el compromiso y la empatía. El perdón de Clara no fue inmediato ni absoluto, pero su apertura gradual le mostró que, cuando el arrepentimiento es sincero y acompañado de acciones concretas, la reconstrucción es posible. El Salón Bellavida se convirtió, por lo tanto, en un símbolo de superación, resiliencia y justicia emocional. Clara había transformado el dolor en acción, la humillación en fuerza y el abandono en oportunidades de crecimiento. Mateo crecía en un hogar seguro y lleno de afecto, y Elías finalmente comprendía que la riqueza y el poder no sustituyen el amor, la responsabilidad y la dedicación. Así, Madrid dejó de ser solo un escenario de sufrimiento, se convirtió en testigo de la fuerza humana, de la posibilidad de reconstrucción y del valor del perdón. Clara, Elías y Mateo encontraron equilibrio entre pasado y futuro, consolidando un hogar lleno de amor, respeto y esperanza. El ciclo de dolor y humillación se rompió, reemplazado por confianza, oportunidades y conexiones verdaderas. Cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada y cada gesto de valentía culminaron en la sensación de justicia emocional que Clara tanto merecía. 6 años habían pasado desde aquel encuentro inesperado en el Salón Bellavida. Madrid había cambiado en muchos aspectos, pero nada se comparaba con la transformación en la vida de Clara, Mateo y Elías. El salón,
que antes era pequeño y acogedor, ahora ocupaba un edificio más grande, moderno y lleno de luz natural, reflejando no solo éxito financiero, sino también el impacto social que Clara continuaba generando. Clara se había convertido en un referente en la ciudad. Su trabajo de capacitación para jóvenes aspirantes a manicuras creció significativamente, y muchas de sus exalumnas habían abierto sus propios negocios, inspiradas por el ejemplo de dedicación, valentía y resiliencia que ella transmitía. Participaba frecuentemente en eventos comunitarios y recibía invitaciones para dar charlas sobre superación, emprendimiento y empoderamiento femenino. Mateo, ahora con 11 años, era un niño curioso, inteligente y lleno de energía. Había heredado de Clara la determinación y la empatía, y de Elías el sentido de responsabilidad y visión de futuro. Formaban una familia unida, donde el respeto y el afecto estaban siempre presentes. El niño nunca volvió a carecer de amor o estabilidad. Creció rodeado de cuidados, orientación y oportunidades para aprender. Elías había transformado su vida profesional y personal. Sus negocios prosperaban, pero entendía que la verdadera riqueza residía en las relaciones humanas y la responsabilidad emocional. Se convirtió en un socio activo de Clara en los proyectos del salón y en las iniciativas sociales. El arrepentimiento del pasado dio paso a acciones consistentes y genuinas, creando un vínculo sólido con Clara y una relación auténtica con Mateo. Una tarde de primavera, Clara y Elías organizaron una celebración en el salón para conmemorar el 6º aniversario de la primera alumna destacada del proyecto. El evento contó con la presencia de exalumnas, clientes fieles y miembros de la comunidad. Clara subió al escenario para agradecer a todos, con Mateo a su lado, y habló con emoción. Este no es solo un salón de belleza. Es un lugar donde los sueños se hacen realidad, donde los desafíos se convierten en oportunidades, y donde aprendemos que, incluso después de las mayores dificultades, es posible reconstruir nuestras vidas. Elías, observando desde lejos, sintió orgullo y gratitud. Comprendió que su papel ya no era el del hombre que causó dolor, sino el del compañero responsable que ayudaba a construir un futuro mejor. Clara lo miró, y en ese momento no había resentimiento, solo reconocimiento de la trayectoria que ambos habían recorrido. El éxito del salón reflejaba más que prosperidad económica. Representaba la fuerza de Clara para enfrentar humillaciones, el crecimiento personal de cada joven capacitada y la transformación de Elías en alguien capaz de asumir responsabilidades emocionales. Era la materialización de años de lucha, aprendizaje y decisiones conscientes. La relación entre Clara y Elías había evolucionado hacia un equilibrio saludable, respeto mutuo, colaboración y amor genuino. Aprendieron que la vida no se trataba de borrar el pasado, sino de construir el futuro basándose en acciones conscientes y compromiso. Mateo crecía viendo ejemplos vivos de superación, empatía y valentía, aprendiendo que, incluso después de errores y pérdidas, es posible crear historias de triunfo y felicidad. Ese día, mientras el sol se ponía sobre Madrid, Clara caminaba por el salón, observando a las jóvenes aprendices ayudar a los clientes y transformar vidas. Cada sonrisa, cada gesto de gratitud, reforzaba que todo el esfuerzo y todas las lágrimas del pasado habían valido la pena. Se sintió plena, confiada y en paz, sabiendo que había cumplido su misión de transformar dolor en fuerza y soledad en amor verdadero. Así, la historia de Clara, Elías y Mateo se consolidó como un ejemplo de resiliencia, responsabilidad y transformación. El pasado doloroso no fue olvidado, pero sí superado con valentía, empatía y acciones concretas. Madrid, que antes había sido testigo de humillación y sufrimiento, ahora celebraba logros, alegría y esperanza. El futuro seguía lleno de posibilidades, pero la certeza de que cada desafío podía ser vencido, cada herida podía sanar y cada relación podía reconstruirse mientras se mantuviera la esencia de verdad, dedicación y amor, eso, Clara sabía, era eterno. La noche había caído sobre Madrid, pero el Salón Bellavida seguía brillando con la energía de un día lleno de logros. Clara caminaba por el salón, observando a las jóvenes alumnas completar sus tareas, a los clientes salir satisfechos con sonrisas de admiración y a Mateo corriendo por el espacio, riendo y jugando con otros niños. Cada detalle le recordaba cuánto había superado, de la humillación y el abandono a la fuerza, la autonomía y el amor. Elías estaba a su lado, ahora más presente que nunca. No había prisa ni palabras forzadas, solo gestos sinceros y apoyo constante. Ayudaba a coordinar los eventos del salón, acompañaba a Mateo en sus juegos y participaba en las decisiones importantes junto a Clara, demostrando que el cambio real proviene de acciones concretas, no solo de promesas. Clara respiró hondo, sintiendo una sensación inédita de plenitud. Cada lágrima del pasado, cada noche de dificultades y cada desafío enfrentado se había transformado en fuerza, sabiduría y confianza. El dolor no se había olvidado, pero ahora servía como cimiento para un futuro más sólido y brillante.
Mientras se preparaba para cerrar el día, Clara miró al público presente y sintió el deseo de compartir su recorrido, no solo como historia de superación, sino como inspiración para todos los que la acompañaban. Si has llegado hasta aquí, viste cómo la vida puede desafiarnos y, al mismo tiempo, darnos oportunidades para crecer. Nunca subestimes tu fuerza, nunca dejes que el pasado determine tu futuro. Es posible transformar el dolor en aprendizaje, la humillación en valentía y el abandono en amor verdadero. Sonrió, observando a Elías y Mateo juntos. La escena era la concreción de años de lucha, crecimiento y transformación. El público aplaudía emocionado, algunos con lágrimas en los ojos, otros sonriendo con admiración. Clara sintió la conexión con cada persona presente, comprendiendo la importancia de compartir no solo la historia, sino el mensaje de que siempre es posible volver a empezar. Y entonces llegó el momento del CTA final, de forma sincera y envolvente. Quiero agradecer de corazón a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Su atención y cariño forman parte de esta historia de superación. Si te emocionaste, te inspiraste o quieres ver más historias como la nuestra, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte al canal. Cuéntanos qué historias te gustaría ver en los próximos vídeos, porque cada sugerencia puede convertirse en una narrativa increíble, llena de emoción y lecciones de vida. El Salón Bellavida se convirtió en algo más que un espacio de belleza. Era un símbolo de esperanza, superación y transformación. Clara, Elías y Mateo construyeron un futuro basado en responsabilidad, amor y dedicación. Cada gesto, cada sonrisa y cada logro eran prueba de que, incluso después de los momentos más oscuros, era posible florecer, reconectar y triunfar. Mientras la luz suave del atardecer iluminaba el salón, Clara miró el horizonte de Madrid y sintió gratitud. Por el apoyo de las personas, por las oportunidades inesperadas, por el crecimiento de su hijo, finalmente, por la posibilidad de transformar una historia de dolor en una narrativa de esperanza y felicidad. Y así, se cerraba un capítulo emocionante, pero la vida continuaba, llena de posibilidades, desafíos y victorias. Clara sabía que el pasado jamás podría ser borrado, pero también sabía que cada elección hecha con valentía y amor construía un futuro digno de orgullo. Y ese futuro, brillante y prometedor, era ahora una realidad para ella, Elías y Mateo, y también para todos los que se inspiraban en su camino.